Al examinar o discutir ciertas batallas, movimientos e ideologías que han llevado a la conquista de naciones y la muerte de millones, a menudo se pueden reducir a un grupo o persona cuya misión era cambiar el rumbo de nuestro planeta. Nombres como Adolf Hitler, Saddam Hussein, Joseph Stalin y Osama Bin Laden son solo algunos de los que surgen al hablar de guerra, terrorismo y dictaduras. En el episodio de hoy, nos enfocaremos en alguien cuyo nombre no es inmediatamente reconocido, pero cuyas acciones hablaron por sí solas. Abu Musab al-Zarqawi fue un militante yihadista jordano que supervisó instalaciones de entrenamiento en Afganistán y se asoció con varios atentados y decapitaciones durante la guerra en Irak, y fue apodado el jeque de los carniceros por sus seguidores. Zarqawi formó el Jamaat al-Tawhid o al-Jihad en 1999 y lo dirigió hasta su muerte en junio de 2006. Su nombre aparecía continuamente en videos y grabaciones de audio, donde se jactaba de su participación en ejecuciones, atentados suicidas y otros actos de violencia contra aquellos que consideraba enemigos de la yihad. Se unió a Al-Qaeda en 2004 y juró lealtad a Osama Bin Laden, llevando a cabo una serie de atentados contra musulmanes chiitas en Irak apenas un año después, así como ataques a los cuarteles del personal militar estadounidense y grandes concentraciones de milicias chiitas. También se cree que fue el cerebro detrás del atentado de 2005 contra 3 hoteles en la capital de su país natal, Jordania. Entonces, ¿quién fue Abu Musab al-Zarqawi y qué lo llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos tanto del terror como de la yihad? ¿Cuáles eran sus motivos y su influencia entre las personas en Medio Oriente? ¿Y qué medidas se tomaron para finalmente eliminar su amenaza? Hoy veremos a los ojos del terror. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Abu Musab al-Zarqawi, nacido como Ahmed Fadil Nassal al-Jalala, nació en 1966 en la pobreza, en el país semiárido de Jordania. Su familia era de ascendencia palestina y se cree que creció en la populosa ciudad de Zarqa junto a sus 7 hermanas y 2 hermanos. La identidad de su padre no se conoce completamente, pero muchos creen que era un oficial retirado del ejército y se sabe aún menos sobre su madre. Creciendo en la pobreza, al-Zarqawi rápidamente se involucró en peleas de pandillas, consumo excesivo de alcohol y delitos menores, y se asoció con ideologías y puntos de vista extremistas. Su primera esposa, Mohammed, también de Jordania, dio a luz a sus 4 hijos y se oponía a su perspectiva militante. Su segunda esposa, Isra, tenía 14 años cuando se casó con él y dio a luz a un hijo cuando tenía solo 15. Tanto la madre como el hijo serían asesinados más tarde junto con Zarqawi. Su tercera esposa era una iraquí que también se cree que murió durante el ataque aéreo que mató al Zarqawi. Entonces, ¿qué es lo que hace que este extremista radical en particular sea tan destacado entre sus compañeros ideólogos? Al-Zarqawi estuvo involucrado en numerosos ataques, atentados suicidas, propaganda extrema y decapitaciones bárbaras, muchas de las cuales conocemos, y lo más probable es que haya muchas más que han sido clasificadas o que se asume que ocurrieron debido a su incesante inclinación por la violencia. Tomaría muchas horas analizar cada uno de sus actos de brutalidad, así que enfoquémonos en aquello que muchos asocian con su ascenso al poder. Estado Islámico de Irak y Siria, o el Estado Islámico, es un importante grupo terrorista que opera prácticamente en todas las partes del mundo. Su alcance global entre los jóvenes a través de las redes sociales, la web oscura y otras tácticas de lavado de cerebro ha llevado a muchos a jurar lealtad a su causa y participar en múltiples actos de terrorismo en nombre de su organización. Aunque el grupo es relativamente nuevo en comparación con otros grupos terroristas a nivel mundial, Estado Islámico de Irak y Siria sin duda ha dejado su huella en todo el mundo y continúa reclutando, operando y difundiendo su propaganda con la esperanza de establecer un califato mundial. Y sin embargo, al igual que los nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, todo comenzó con un solo hombre,
Abu Musab al-Zarqawi. En 1993, cuando tenía solo 23 años, al-Zarqawi pasó mucho tiempo en Afganistán antes de regresar a su tierra natal, Jordania, donde fue arrestado y enviado a prisión por subvertir al gobierno y poseer armas ilegales. Durante el tiempo que pasó en el centro penitenciario, al-Zarqawi se negó a cambiar su vida. En cambio, utilizó ese tiempo para aprender las enseñanzas del Corán y manipular su mensaje para reclutar a otros reclusos, animándolos a ayudar en una posible yihad islámica. Una amnistía real en 1999 liberó a Zarqawi y le permitió regresar a Afganistán para reunirse con uno de los terroristas más radicales de todos los tiempos, Osama Bin Laden. Curiosamente, se señala que estos dos fanáticos egocéntricos no se agradaron durante sus primeras reuniones. Según el general de teniente Mike Flynn, exdirector retirado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Zarqawi era increíblemente brutal y lo describió como similar a Hitler, subrayando así la importancia de su influencia entre muchos jóvenes desilusionados. En una entrevista realizada por Cable News Network para su serie de documentos desclasificados, el ex asesor de Seguridad Nacional de la administración de Trump declaró, y cito, que era un dictador con un plan. Su plan era matar a tantas personas como fuera posible que no vieran la vida como él la veía, y cambiar el rostro y la naturaleza de Medio Oriente y, francamente, del mundo islámico. Fin de la cita. Después de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center, orquestados por Osama Bin Laden y sus secuaces, al-Zarqawi se dirigió a Irak y para 2003 estaba al frente de una feroz ofensiva de 3 años de ataques coordinados dentro del país, así como contra objetivos estadounidenses. Él llamó a su grupo Al-Qaeda en Irak. Con el paso del tiempo, Zarqawi continuó usando sus conexiones y carisma para reclutar, lavar el cerebro y enviar a muchos de sus seguidores a la muerte, ya sea en el campo de batalla o mediante suicidio, con el fin de lograr su visión de un califato global y un Estado islámico. Mike Flynn comentó sobre la rápida y amplia influencia que el extremista tenía entre la comunidad islámica. Él afirma, cito, «Cuando veo a lo que nos enfrentamos ahora, veo a Zarqawi por todo este campo de batalla. Zarqawi es el padre del Estado Islámico». Fin de la cita. El general del ejército estadounidense, Stanley McChrystal, también comentó sobre su estatus casi de culto al reconocer que, cito, él creó algo más grande que una pequeña organización terrorista. Él creó un movimiento. Fin de la cita. La aceleración de Estado Islámico de Irak y Siria por las enseñanzas distorsionadas de al-Zarqawi y su propaganda hizo que no fuera solo un soldado terrorista, sino un cerebro manipulador que se volvía una amenaza monumental para la seguridad nacional e internacional. Como se mencionó anteriormente, las reuniones iniciales entre al-Zarqawi y la cara de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no salieron como se planeó. Ambos fanáticos se disgustaron instantáneamente el uno al otro. Se decía que Bin Laden no estaba de acuerdo con la agenda de Zarqawi ni con los ataques coordinados contra otros musulmanes. McChrystal comenta sobre la poderosa perspectiva planteada por Zarqawi, lo que llevó al desacuerdo entre los dos. Él afirma, cito, «Lo que intentaba hacer era crear una guerra civil entre sunitas y chiitas». Fin de la cita, creando así grandes complicaciones, problemas de seguridad y retrocesos en lo que respecta a la coalición militar liderada por Estados Unidos. A pesar de su supuesto mensaje de unificar a los musulmanes en un califato mundial y un Estado islámico, hasta el día de hoy, Estado Islámico de Irak y Siria sigue atacando a los musulmanes que no siguen su interpretación de la fe. Una de estas atrocidades se llevó a cabo el 25 de marzo de 2016, cuando un atacante suicida se hizo estallar en una multitud después de un partido de fútbol local en el pueblo de Al-Asriya, cerca de Iskandaría, en la gobernación de Babel, una zona mixta sunita y chiita. Lamentablemente, 41 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, incluidos niños. También se informó que el alcalde Ahmed Sheikha estaba entre los fallecidos en la explosión.
Como descubriríamos más tarde, al igual que en muchos ataques alrededor del mundo, el grupo Estado Islámico se atribuiría la responsabilidad del atentado. Amanda Rogers, investigadora asociada en la Universidad Estatal de Georgia, señaló que, cito, «Lo que vemos que hace Estado Islámico de Irak y Siria ahora es una escalada de lo que vimos hacer a al-Zarqawi, atacando a musulmanes antes que a nadie. Esto es al-Zarqawi básico». Fin de la cita. Luego, en 2004, en la ciudad iraquí de Faluya, los generales estadounidenses observaron cómo multitudes de exmilitantes de Saddam Hussein se volvían leales a Zarqawi y a las ideologías del Estado Islámico de Irak y Siria. Este rápido cambio en la dinámica significó que el poder de los extremistas había alcanzado niveles preocupantes, y la primera batalla de Faluya comenzaría después de una respuesta militar al brutal asesinato de 4 contratistas estadounidenses, cuyos cuerpos mutilados fueron colgados de un puente. 27 soldados estadounidenses murieron en el asedio, y Faluya eventualmente sería la primera ciudad iraquí en ser capturada y reclamada por Estado Islámico de Irak y Siria. Desde ahí, facilitarían la región para desplegar atacantes suicidas hacia Bagdad. La fase que siguió involucró los horribles videos de brutalistas, propaganda, tortura y decapitaciones. Si el mundo no sabía quién era Zarqawi antes, pronto conocería su nombre, su rostro y sus siniestras actuaciones en los videos, donde una serie de secuestros ocurrieron y el asesinato de sus víctimas fue transmitido en vivo y luego publicado en línea por Zarqawi y sus seguidores devotos. El primer secuestro fue el del contratista estadounidense Nicholas Berg en mayo de 2004. Berg era un técnico independiente de reparación de torres de radio que había viajado a Irak después de la invasión de Estados Unidos, pero pronto fue secuestrado por el grupo extremista y posteriormente decapitado. Estado Islámico de Irak y Siria afirmó que el asesinato fue en respuesta a la tortura y el abuso de prisioneros en Abu Ghraib, que involucró al ejército de Estados Unidos y a prisioneros iraquíes. La CIA afirmaría más tarde que Berg fue asesinado por Abu Musab al-Zarqawi en persona. El video de la horrible decapitación fue publicado en Internet, supuestamente desde Londres, a una página alojada en Malasia por la organización islámica Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, cuyo impacto llevó al grupo a realizar más secuestros y decapitaciones, muchas de las cuales fueron llevadas a cabo por la notoria célula terrorista conocida coloquialmente como los Beatles, y en particular por el hombre apodado Yihadista John. Mohammed M. Wassi, también conocido como Yihadista John, era un militante británico de origen kuwaití, visto en varios videos producidos por Estado Islámico de Irak y Siria en 2014 y 2015. Finalmente, fue abatido en un ataque dirigido con drones en Raqqa, Siria, la capital de facto de Estado Islámico de Irak y Siria. Con el auge de Estado Islámico de Irak y Siria y el nombre de al-Zarqawi, vinculado a múltiples atentados suicidas, secuestros, asesinatos y otras actividades terroristas, comenzó la cacería para atrapar al líder nacido en Jordania. Los planes para capturar o incluso eliminar a este dictador radical comenzaron inmediatamente después del colapso del régimen de Saddam Hussein en Irak. Lamentablemente, los primeros intentos de capturarlo fracasaron por varios problemas. Esto incluyó mala administración, incompetencia y el mal manejo de pruebas. La laptop de Zarqawi fue encontrada, pero después desapareció misteriosamente. Se informó que efectivamente había sido capturado y luego liberado nuevamente por las tropas estadounidenses, que no lograron reconocerlo. Todo ese tiempo pudo difundir su mensaje y continuó dirigiendo a sus operativos en una serie de asesinatos. 3 días antes de su muerte, Qasim al-Ani, uno de los comandantes de la organización, fue arrestado en la capital de Irak. Este fue un momento significativo en la búsqueda de al-Zarqawi, quien se había trasladado hacia la provincia de Diyala, al norte de la capital. La captura e interrogatorio de al-Ani llevó a una serie de redadas en al menos 17 propiedades en todo el centro de Irak. Esto resultó en la detención de más sospechosos de Al-Qaeda y en el hallazgo de lo que los portavoces militares estadounidenses describieron como un tesoro de materiales y documentos relacionados con al-Zarqawi y sus asociados.
Al final, después de su repentino ascenso al poder, así como su reinado de violencia, asesinato y terror, Abu Musab al-Zarqawi fue abatido en un ataque dirigido el 7 de junio de 2006 mientras asistía a una reunión en una casa segura aislada, aproximadamente a 8 kilómetros al norte de Bakuba. Se informó que a las 14:15 tiempo medio de Greenwich, 2 aviones F-16C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían rastreado la zona e identificado rápidamente el edificio, antes de lanzar 2 bombas de 500 libras, una bomba guiada, 12 guiada por láser y una bomba guiada, 38 guiada por sistema de posicionamiento global sobre los ocupantes, matando al cabecilla terrorista y a 5 de sus secuaces. Aunque los errores anteriores habían puesto en evidencia a las organizaciones que estaban tras la pista de este militante, más tarde se reveló que la Fuerza de Tarea Conjunta, la Fuerza de Tarea 145, lo había estado rastreando durante bastante tiempo. La persecución de al-Zarqawi se detalla en el libro Fuerza de Tarea Negra, escrito por Mark Urban, un periodista, historiador y locutor británico, quien es escritor y comentarista para el Sunday Times, especializado en defensa y asuntos exteriores. En su libro, se dice que se recibió información de inteligencia de un alto líder de Al-Qaeda en Irak, a quien el autor apodó Abu Haider, que había sido capturado durante la operación Larchwood 4. Esta operación en particular fue lanzada en abril de 2006 por el Escuadrón B del 22º Regimiento del Servicio Aéreo Especial Británico, apoyado por fuerzas estadounidenses, con el fin de atacar una granja ocupada por Al-Qaeda en Yusufia, gobernación de Bagdad, Irak. Se consideró un éxito monumental y vital, y finalmente llevó a la muerte de al-Zarqawi en junio de ese mismo año. La operación Larchwood 4 se desarrolló a partir de la inteligencia reunida en redadas previas, que fueron realizadas por el Escuadrón B del Servicio Aéreo Especial y el Escuadrón B del Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta. Las redadas se llevaron a cabo el 8 y el 13 de abril de 2006, donde se eliminaron en total a 7 insurgentes y se recopilaron varias piezas de inteligencia que fueron proporcionadas al Mando Conjunto de Operaciones Especiales, también conocido como Joint Special Operations Command. La operación formó parte de una serie de procedimientos tácticos realizados en lo que llegó a conocerse como el Triángulo de la Muerte. Este nombre se le dio a una región del sur de Bagdad, conocida por el combate intenso, la violencia y la actividad insurgente durante la ocupación liderada por Estados Unidos entre 2003 y 2011 y fue llevada a cabo por la Fuerza Delta y otras fuerzas estadounidenses. La casa en la que Zarqawi se escondía había sido vigilada durante más de 6 semanas antes de su muerte. Con la ayuda de las agencias de inteligencia jordanas, la Fuerza de Tarea 145 pudo determinar formalmente que el terrorista estaba escondido y dirigiendo sus operaciones desde el interior de esta residencia. Una vez que se lanzaron las bombas, la zona fue asegurada rápidamente por las fuerzas de seguridad iraquíes. A pesar de los numerosos informes que confirmaban el bombardeo de la casa de seguridad, muchos seguían siendo escépticos y exigían pruebas de la muerte de al-Zarqawi debido a los problemas previos que enfrentaron las autoridades de seguridad. Esto se daría a conocer el 8 de junio de 2006, cuando las fuerzas de la coalición confirmaron que el cuerpo recuperado de la zona era el de Zarqawi. Con reconocimiento facial, huellas dactilares y comparación de cicatrices y tatuajes, lograron satisfacer a los críticos. Uno de los principales lugartenientes de al-Zarqawi, su consejero espiritual, el jeque Abd al-Rahman, también confirmó públicamente su muerte. Fuentes militares de Estados Unidos habían informado inicialmente que Zarqawi murió directamente en el ataque. Sin embargo, una declaración posterior del general William Caldwell del Ejército de Estados Unidos concluyó que él sobrevivió brevemente al bombardeo, fue inmovilizado en una camilla y murió rápidamente por sus heridas. Los otros 5 asociados fallecieron de inmediato en la explosión. Caldwell también tuvo que rechazar públicamente las afirmaciones hechas por un hombre iraquí local que dijo haber presenciado a soldados estadounidenses golpeando a Zarqawi hasta matarlo después de que ocurrió el bombardeo. Aunque el relato de este habitante local sobre la muerte de Zarqawi no fue verificado, el 12 de junio de 2006 el ejército estadounidense realizó una autopsia y concluyó que Zarqawi murió por una lesión en los pulmones
causada por una explosión, tardando casi una hora en fallecer, aunque los rumores persisten hasta hoy. En las horas posteriores a su muerte, el general Jorge W. Casey Jr., comandante general de la Fuerza Multinacional en Irak, hizo un anuncio durante una conferencia de prensa con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki y el embajador estadounidense en Irak Salmai Khalilzad el 8 de junio. Él declaró, cito, «Damas y caballeros, las fuerzas de la coalición mataron al líder terrorista de Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi, y a uno de sus principales lugartenientes, el consejero espiritual Jeque Abd al-Rahman. Ayer, 7 de junio, a las 6:15 p.m., en un ataque aéreo contra una casa segura identificada y aislada. Consejos e inteligencia de altos líderes iraquíes guiaron a las fuerzas hasta al-Zarqawi y sus asociados, quienes estaban reunidos a unos 8 kilómetros al norte de Bakuba durante el ataque aéreo». Casey continuó diciendo que al-Zarqawi y Al-Qaeda en Irak han llevado a cabo actividades terroristas contra el pueblo iraquí durante años en intentos de socavar al gobierno nacional iraquí y los esfuerzos de la coalición para reconstruir y estabilizar Irak. Se sabe que es responsable de la muerte de miles de iraquíes. La muerte de al-Zarqawi es un golpe significativo para Al-Qaeda y otro paso hacia la derrota del terrorismo en Irak. Fin de la cita. El 30 de junio de 2006, Osama Bin Laden publicó una grabación de audio en la que declaró, cito, «Nuestra nación islámica se sorprendió al encontrar a su caballero, el león de la yihad, el hombre de determinación y voluntad, Abu Musab al-Zarqawi, muerto en una vergonzosa incursión estadounidense. Oramos a Alá para que lo bendiga y lo acepte entre los mártires como él lo había esperado». Fin de la cita. A pesar de sus desacuerdos iniciales y aparentes resentimientos entre ellos, Bin Laden elogió a su aliado caído, confirmando que se le había aconsejado continuar el ataque y la eliminación de las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak. Pero también, cito, «Para aquellos que se pusieron a luchar del lado de los cruzados contra los musulmanes, entonces debe matarlos, sean quienes sean, sin importar su secta o tribu». Fin de la cita. En otras palabras, el odio, la ideología y la sed de tortura, violencia y guerra santa seguían siendo el eje central de la agenda de los terroristas. No mucho después de que Bin Laden expresara su agradecimiento a Zarqawi, publicó otra grabación de audio para declarar, cito, «Los muyahidines de la organización Al-Qaeda han elegido al querido hermano Abu Hamza al-Muhajir como su líder para suceder al Amir Abu Musab al-Zarqawi. Le aconsejo que concentre su lucha en los estadounidenses y en todos los que los apoyan y se alían con su guerra contra el pueblo del Islam y de Irak». Fin de la cita. A diferencia de los elogios de Al-Qaeda, un sitio de análisis estratégico en Estados Unidos afirmó que, un día antes de que al-Zarqawi fuera asesinado en el ataque aéreo, posiblemente el militante había excedido su posición, generando desconfianza en Al-Qaeda. Su constante tenacidad en torno al odio hacia los musulmanes Shia y la orden de innumerables asesinatos en el Medio Oriente, sin mencionar su personalidad egocéntrica, llevó a muchos a cuestionar su liderazgo y, en última instancia, a traicionarlo. Un informe del New York Times del 8 de junio habló sobre la aparente traición y afirmó que al menos uno de sus compañeros de Al-Qaeda, quien era visto regularmente con Zarqawi, le dio la espalda a sus compañeros extremistas y reveló su paradero tanto a la agencia de inteligencia jordana como a los estadounidenses. La agencia Associated Press también afirmó que un funcionario jordano no identificado confirmó que Zarqawi fue localizado gracias a la ayuda de un operativo de Al-Qaeda capturado, llamado Sayyad Khalaf Raja al-Kabuli. Con respecto a las fuerzas aliadas en el Reino Unido y Estados Unidos, cuando se le preguntó si la muerte de Zarqawi afectaría la situación en Medio Oriente y aliviaría el conflicto tanto interna como globalmente, el entonces primer ministro Tony Blair declaró que, cito, «Esto no va a cambiar con la muerte de Zarqawi. No deberíamos hacernos ilusiones al respecto». Fin de la cita.
Desafortunadamente, Blair tenía razón, ya que incluso hasta el día de hoy, Estado Islámico de Irak y Siria sigue reclutando, formando células durmientes y llevando a cabo ataques mortales donde lo consideran conveniente. En 10 años, desde la muerte de Zarqawi, Estado Islámico de Irak y Siria ha reunido apoyo y armas para tomar territorio desde el norte de Siria hasta el centro de Irak. El grupo también presume haber asegurado el control de áreas específicas en otras regiones, además de poseer y ocasionalmente destruir antigüedades invaluables, así como tomar jóvenes mujeres como esclavas como una forma de reclutar nuevos miembros. Vivimos en un mundo donde la violencia, el terror y la guerra están presentes en todos lados donde miremos. Si solo enciendes la televisión o revisas las redes sociales, puedes presenciar las atrocidades que están ocurriendo en todo el mundo y la muerte y destrucción que dejan a su paso. Sin embargo, con el avance de las tecnologías militares, los drones y quizás incluso la inteligencia artificial, la lucha contra personas como Abu Musab al-Zarqawi, Estado Islámico de Irak y Siria y otros grupos terroristas se está volviendo cada vez más positiva. Por otro lado, siempre existe el riesgo de que estas tecnologías sean corrompidas, hackeadas, robadas y utilizadas en nuestra contra por células durmientes o traficantes de armas, lo que representa otra batalla distinta y quizá tema para otro video. En cualquier caso, aunque Estado Islámico de Irak y Siria pueda seguir existiendo, su fundador y líder extremista, Abu Musab al-Zarqawi, ya no está. Y con el tiempo, su legado y su influencia se desvanecerán.